Pruebo Manus, he tenido acceso a esta inteligencia artificial, a Manus, la he estado probando a conciencia en diferentes aspectos, en diferentes tipos de proyectos y específicamente en trading algorítmico. Eh, vas a ver cómo con una fuente de datos qué tipo de información puedes traer, con qué tipo de información puede trabajar y vas a ver los resultados que ha generado. Eh, ¿Hace falta saber Python con todo esto? Pues no. Te vas a quedar impresionado de lo que Manus es capaz de hacer. Manus, perdón, es capaz de hacer. No sé, te lo voy a mostrar mejor antes que seguir diciéndotelo porque realmente yo creo que te va a impresionar específicamente cuando al final le pido que me entregue un fichero de SQL, de SQX, o sea, es decir, de Strategic One, y me entrega un fichero de Strategic One perfectamente, perfectamente formateado. Eh, Se me ha volado la cabeza, te lo explico. Bueno, ya estamos aquí. Mira, esto es Manus. Entonces, te voy a decir lo que he hecho con él. Cosas que son muy diferentes respecto de otras inteligencias artificiales, especialmente de OpenAI, que es con la que más he trabajado este tema. Verás, Manus le he subido una data de Binance, de Bitcoin, que normalmente por el tamaño, ChatGPT no admite, ¿vale? O sea, tengo que trabajar con temporalidades mayores, para si quiero hacer un tipo de análisis de datos, tengo que trabajar con temporalidades un poquito mayores. En este caso le he metido una temporalidad de 1 minuto y ha tomado la información perfectamente, ¿vale? O sea, es decir, no ha tenido un problema en subirla y en poder trabajar con ella. Lo que he hecho ha sido empezar a decirle al principio una búsqueda muy general, a nivel de temporalidad horaria, y simplemente que tenga que ver con cierres, ¿vale? Entonces él ha empezado a trabajar, ha empezado a desarrollar todo lo que son las consultas y lo que serían la aplicación que tú tienes que hacer directamente con Binance para poder sacar esta información. Él me la ha ido haciendo y me ha ido generando, en base a esto, una serie de patrones, de identificación de tal, día de mayor volatilidad, de patrones por día, evolución temporal, bueno, un poquito de información general también, no trabaja mucho en una franja específica, ¿no? Sí que da bastante información gráfica, que también crea directamente, porque instala, al generar todo el proceso, te instala todas las librerías necesarias para poder hacer todo esto. ¿Vale? Numpis, Panda, todo este tipo de Mathlib, todo esto te lo instala él, o sea, tú no tienes que hacer nada. Entonces, una vez que va haciendo, va dando diferente volatilidad, patrones, etcétera. Me identifica patrones de velas identificados, etcétera, etcétera, etcétera. Me va dando información de cuál pueden ser mejores, peores. Bueno, aquí un poco también general alcista, bajista. En fin, yo voy haciéndole consultas para resumir, que no sea muy largo el vídeo, y sobre todo porque tampoco quiero dar demasiada información. Demasiada información de lo que me ha dado. Creo que es mejor que lo pruebes tú. Y entonces al final yo lo que le pido es que me genere con los resultados, con la estrategia que me genera, etcétera. Le pido que me genere para algo Wizard, que sabes que es el sistema de programación de patrones, digamos, de programación de Strategic Quant. Le pido que me genere un archivo. Al principio me genera un JS, con lo cual no me vale, y le pido que me lo genere para algo Wizard y tal. Bueno, aquí genera y me da al final este archivo. Bueno, te voy a decir lo que ha pasado después. Algo Wizard, y esta es la estrategia que me ha dado Manus, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene aquí? Bueno, pues me ha dejado muy sorprendido porque es básicamente esto. O sea, es decir, sí que es cierto que he tenido que hacer un ajuste. Bueno, he hecho un ajuste. Aquí él decía que el porcentaje de Profit Factors fuese de 0,5, perdón, de Target, de Profit, pero yo le he puesto 0,6 para probar, también he puesto un poco más y he visto que no, pero bueno, lo he dejado ahí para optimizar un poco y para hacer el vídeo. Pero todo lo demás prácticamente me lo ha dado él. Entonces, ¿qué es lo que me ha llamado mucho la atención?
pues que creo que es una estrategia a nivel diario, ¿vale? Que funciona muy bien. O sea, que tiene buenos números, buenos datos a nivel de backtest. Entonces, te dice que tiene 162 trades, un Sharpe ratio de 1,1 que me parece bastante bueno, sinceramente. Un Profit Factor de 1,75 que creo que está aceptable para este tipo de estrategias. Un retorno de drawdown de un 5,56 que me parece que también está bien, y un porcentaje de acierto de un 45,6. El drawdown de un 20,12 que me parece que está muy bien para si es esta caída de aquí, que será 2022, me parece que está muy bien, porque ten en cuenta que en esta caída de aquí en el mercado tuvo un 70% de caída, con lo cual estás hablando de que ha frenado un 50%, una cosa así. Le he puesto bastante lotaje para ver qué números salían, porque me daba un poquito menos, o sea, me daba un 6% anual, ¿vale? O sea, lo he puesto aquí para que lo veas. He jugado un poco con esto, ¿vale? O sea, es decir, lo he subido un poquito a lo grande para poder ver datos, ¿no? Pero lo suyo sería quizá que estuviera así, ¿vale? O sea, yo si fuese esto así, sería una estrategia de un portfolio como otra más, y me estaría dando un 0,6 anual, ¿vale? Pero un 0,78 máximo de caída. Pero me parece aceptable, o sea, me parece bastante aceptable. Suponiendo, vamos a ponerle aquí esto para verla un poco más grande, ¿vale? Vamos a ponerle aquí 100, pero bueno, lógicamente es para efectos de backtest, ¿vale? Para analizar un poco el backtest y para ver el volumen en el vídeo. Pero fíjate que me parece que es bastante aceptable, o sea, estás hablando de un profit factor anual de un 62,73 frente a un drawdown de un 20,12. Pues me parece bastante aceptable, vale. Entonces bueno, la estrategia es muy sencilla, es esta que hay aquí, por si la quieres replicar en tu Strategy Quant. Y bueno, pues me ha parecido que para plantear incluso una plantilla de comienzo, de empezar a trabajar para sacar datos adicionales que saquen mejores datos, mejores números, me ha parecido bastante bien. Entonces, bueno, pues la verdad que no tengo mucho más que decir. O sea, aquí tiene los datos, aquí tiene los resultados, y me parece que es una estrategia que quizá no sea perfecta ni sea la mejor, pero me parece que es una estrategia que, para haber analizado una primera base de datos o una primera fuente de datos de un minuto, que es la que le he subido, que lo haya tomado y que lo haya podido trabajar, pues está bastante aceptable. Ojo, también hay una cosa que quiero decirte, que eso se me ha olvidado. Cuando he subido esto, al principio lo que me daba Manus, vienen como dos estrategias, porque vienen como dos opciones, y no me la ha cogido muy bien. Con ChatGPT le he dicho que me la separara y que me dejara una y una, y entonces es cuando ya me ha traído esta opción, ¿vale? Pero bueno, pues que la inteligencia artificial va avanzando, me parece bastante bueno, me parece bastante bien, y sobre todo que me haya permitido poder trabajar con Python sin necesidad de yo trabajar a nivel local, pues me parece brutal. ¿Qué quieres que te diga? O sea, me parece la leche. Un abrazo.